El tema que vamos a desarrollar hoy es: el Señor Jesucristo es superior a todos. Dígaselo a la persona que tiene a su lado. El Señor Jesucristo es superior a todos. Esta carta de 13 capítulos es una carta que hace un resumen majestuoso de las profecías del Antiguo Testamento, pero plantea una serie de hechos relacionados con el Señor Jesucristo, con la grandeza del Señor Jesús, con la superioridad del Señor Jesucristo en todos los sentidos, que nosotros no podemos pasar por alto. Aun cuando ya la hemos leído, no está de más repasar, porque va a ser de beneficio para todos. Voy a compartirles lo que yo llamaría un bosquejo de la carta con el tema de la superioridad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, superior a todos. El primer ejemplo que encontramos de lo que estamos tratando de enseñar está en el capítulo 1, los versículos 1 al 3 de la carta a los Hebreos. Estos 3 versículos lo podríamos titular como la revelación suprema, la revelación mayor. Hay en la Biblia muchas revelaciones, pero la revelación suprema, la máxima suprema, es la revelación acerca de la persona del Señor Jesucristo. Hay 2 pasajes, uno como este y el otro también en Apocalipsis capítulo 1, que nos muestran quién es el Señor Jesús. Pero esta carta, aun cuando no se sabe quién la escribió, sabemos que el Espíritu Santo la dirigió. Hay una tendencia que ha habido por muchos años, es la de creer que fue escrita por el apóstol Pablo, pero ya han demostrado los estudiosos que Pablo no la escribió. Y hay unos 7 candidatos de posibles escritores de la carta. Y a mí me llama la atención que entre los 7 candidatos hay una mujer. Y me llama la atención porque eso no es propio de la cultura del medio donde se escribieron estos libros. Y algunos piensan que una de las razones por qué no se menciona el autor es precisamente porque fue una mujer. Y piensan que es Priscila, la fiel colaboradora de Pablo en las misiones, una mujer que pastoreaba una iglesia, que dirigía una iglesia y que fundó varias iglesias con su esposo. Era una pareja pastoral realmente. No sabemos con exactitud si ella lo hizo o quién lo hizo. De todas maneras, lo que sí sabemos es que es una palabra de Dios para nosotros. Vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 1 para que ustedes vean la magnitud de esta revelación acerca del Señor Jesús. Cómo a través de esta carta se revela de entrada que Jesucristo es el centro de la carta, que el tema principal tiene que ver con el Señor Jesucristo como superior a todo lo demás. Dice así, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Es a través de su Hijo que Dios se revela. El Señor Jesús había dicho: a Dios el Padre nadie lo ha visto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque Él vino a revelarnos al Padre. Y Dios se ha revelado y se ha mostrado a través del Señor Jesucristo. Y aquí dice que nos ha hablado a través de Él. Y dice luego que a este, o sea, a su Hijo Jesucristo, lo designó heredero de todo. O sea, todo lo que existe, todo lo que Dios ha creado, todo lo bueno que hay, le pertenece al Señor Jesús. Si alguien quiere tener algo de Dios, tiene que tenerlo en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús, jamás.
Y luego dice, y por medio de Él hizo el universo. Ahora se van dando cuenta quién es para el Padre, quién es el Señor Jesús. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. La misma gloria de Dios está en el Hijo. Dice, la fiel imagen de lo que Él es. La fiel imagen de lo que Dios es el Señor Jesucristo. Pero además dice, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. O sea, la palabra del Hijo de Dios tiene tanto poder que sostiene todas las cosas en el universo que fue creado a través de Él. Dice que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Ahí muestra la dignidad, muestra la grandeza, muestra la soberanía, muestra quién es en sí el Señor Jesús. Vino como hombre a esta tierra, siendo Dios, pero renunció a actuar como Dios y se sujetó a actuar solo como hombre. Vino no para hacer lo que él quería, sino lo que el Padre le había dicho que hiciera, por lo cual renunció a sí mismo y tomó otra decisión grandísima, que la vemos en esta carta, que es la decisión de depender 100% del Espíritu Santo. Así que el Señor Jesucristo como hombre tuvo en todo momento la ayuda, la asistencia del Espíritu, pero Él se sometió a ella. Y otra de las armas poderosas que el Señor Jesucristo utilizó como hombre aquí en la tierra fue la oración. La oración no solo para pedir, la oración como un medio de comunión con el Padre. Y eso es de vital importancia para nosotros. Yo creo que de hecho vamos aprendiendo, conociendo de Él la enseñanza que nos da a través de lo que Él es y de lo que Él hace y lo que Él hizo aquí en la tierra. Un hombre que dependió 100% del Espíritu Santo, que oró y que su oración era un medio a través del cual podía tener una buena relación con el Padre. Y en estos versículos nos muestran de quién es el Señor Jesucristo. Es la revelación suprema de quién es el Hijo de Dios y a quien debemos conocer y reconocer y aceptar como lo que es. Los demonios lo reconocían, Satanás lo reconoce, cree en Él y tiembla delante de Él. Pero nosotros los hombres, aún siendo hijos redimidos, lavados con su sangre, no lo valoramos como lo que realmente Él es y debe ser para la vida de cada uno de nosotros en particular. Por eso vale la pena que este tiempo lo dediquemos a mirar lo que esta carta nos revela acerca de Él. En segundo lugar, hay unos seres que son espirituales, sin pecado, dignos de la presencia de Dios por la gracia de Dios, creados por Dios para Él, que esos son los ángeles en todas sus órdenes. Y el Señor Jesucristo aparece aquí en esta carta como superior a ellos. En el capítulo 1, los versículos 4 hasta el capítulo 2, versículo 18. Voy a decir esto dos veces para que usted tenga tiempo de anotarlo. Jesús, el Señor Jesucristo aparece aquí como superior a todos los ángeles, a todas las huestes celestiales. Y se registra en el capítulo 1 a partir del versículo 4 hasta el capítulo 2, versículo 18. En tercer lugar, hay un personaje en la Biblia que es muy destacado, muy importante, tanto para Israel como para todas las naciones a través de toda la historia. Inclusive, en cierta manera, es más conocido que Abraham y tiene de pronto, es más citado que el mismo Abraham. Abraham lo citan más como el padre de la fe, y a este hombre del que me estoy refiriendo se le conoce como legislador, como el que estuvo en el centro de la voluntad de Dios, un hombre humilde que aprendió la humildad y que aprendió a ser un siervo, un guiador del pueblo de Dios. Me refiero a Moisés. Esta carta nos dice que el Señor Jesucristo es superior a Moisés, está por encima de Moisés. Si Moisés es uno de tus personajes favoritos, imagínate tú quién es el Señor Jesucristo, que está por encima, es superior a Moisés.
lo dice la carta en el capítulo 3, los versículos 1 hasta el capítulo 4, versículo 13. Le repito para que tome sus notas. Capítulo 3, versículos 1 hasta el capítulo 4, versículo 13. Allí usted, versículo 13, allí usted va a encontrar la narración para demostrar que Jesucristo es superior a Moisés. Hay otro personaje muy centrado, muy importante, muy valioso para la revelación de Dios hacia su pueblo, para la administración de su pueblo, para la intercesión en favor de su pueblo, y ese personaje es el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tenía uno de los privilegios más grandes, como era el de presentarse ante la misma presencia de Dios una vez por año, en el lugar santísimo, donde tenía un encuentro con Dios para adorarlo, para ofrecer sacrificio por sí mismo, para ofrecer sacrificio en favor del pueblo. Pero en esta carta se demuestra que Jesucristo es superior al sumo sacerdote. Y lo encontramos en el capítulo 4, los versículos 14 hasta el capítulo 7, versículo 18. Les repito la cita para los que toman notas, para que investiguen, para que conozcan que verdaderamente el Señor Jesucristo es superior al sumo sacerdote, un personaje central y muy importante en la historia del pueblo de Israel. Capítulo 4, versículo 14 hasta el capítulo 7, versículo 18. En quinto lugar, en esta carta el Señor Jesucristo aparece como el supremo mediador del nuevo pacto, del pacto de Dios, superior a todos los mediadores de los pactos. Moisés fue un mediador de pacto, pero aquí aparece Jesús como mediador de un nuevo pacto y siendo él superior. Si usted quiere conocer eso, entonces lo puede estudiar en el capítulo 7, versículos 22 hasta el capítulo 8, versículo 13. Capítulo 7, versículo 22 hasta el capítulo 8, versículo 13. ¿Vamos bien? Número 6. Hay un lugar que Dios le reveló a Moisés para hacerlo con el modelo de lo que hay en el cielo. Y ese lugar es el tabernáculo, es el santuario. Muy importante para la vida espiritual y para la relación de Dios con el pueblo y del pueblo con Dios. Es el santuario. Y en esta carta el Señor Jesucristo aparece como superior al santuario. El santuario es el lugar central para la vida espiritual del pueblo de Israel. Es al santuario donde ellos tenían que venir. Es al santuario donde tenían que hacer los sacrificios. Es en el santuario donde se relacionaban con Dios, donde Dios venía y estaba con su presencia y manifestaba su palabra y su voluntad. Por eso el santuario es algo importante para el pueblo de Israel y para la historia, pero el Señor Jesucristo aparece en esta carta como superior al santuario. Y eso está en el capítulo 9, los versículos 1 al 9. Capítulo 9, los versículos 1 al 9. Y por último tenemos el sacrificio, que también marca una directriz muy fundamental en la vida del hombre en su relación con Dios. Tiene que ver con los sacrificios. Y Jesucristo aparece aquí en esta carta como superior a los sacrificios. Había sacrificios de diferente índole, sacrificio de acción de gracias, sacrificio de adoración, sacrificio de comunión, varios sacrificios, sacrificios por la limpieza de pecados, bueno, toda suerte de sacrificios que hacían en Israel. Y es importante porque tiene que ver con la vida del hombre y su relación con Dios y de Dios para con el hombre.
Pero aquí en esta carta aparece que Jesucristo es superior a esos sacrificios. Y eso está en el capítulo 9, versículos 11 hasta el capítulo 10, versículo 39, al final del capítulo. Espero que la información que le acabo de dar tenga algún sentido de importancia para ustedes, especialmente cuando vuelvan a pasar por allí con esta carta y leer ya en una forma ordenada estos 7 aspectos donde muestran que Jesucristo es superior a todo. Algo que es demasiado importante, Jesucristo está por encima de lo más importante. Yo he querido compartir esto con ustedes porque estamos viviendo en tiempos en los que hay mucha tradición, hay mucha religiosidad, aún en medio de la iglesia cristiana que se dice ser seguidora de Cristo, hay mucha rutina y muchas ceremonias y muchas cosas muy religiosas y no las esenciales. Y si queremos tener una vida esencialmente en la verdadera comunión con el Señor, no lo podemos vivir bajo ninguna práctica religiosa, bajo ninguna ceremonia religiosa, bajo ninguna pertenencia de membresía en cualquier grupo religioso. De nada nos va a servir, no tiene ningún valor. El único valor superior a todo eso es Jesucristo. Y la necesidad que nosotros tenemos no es una necesidad religiosa, no es una necesidad de ceremonias, no es una necesidad de satisfacer nuestros deseos y nuestras inquietudes espirituales a la manera que sea, sino que la necesidad que todos nosotros individualmente tenemos es la necesidad de tener un encuentro personal con el Señor Jesús como Señor y Salvador. Esa es la razón por la que he querido compartir con ustedes esto. Hay otros aspectos que voy a mencionar ligeramente y después vamos a leer unos pasajes todos basados en el capítulo 10. Pero antes de leer el capítulo 10, me gustaría dejar con ustedes algunas inquietudes. La carta nos muestra que Jesucristo no solamente es superior sobre todas estas cosas que hemos dicho, sino que todo Él es eterno. Y que todo lo que Él hace es eterno, y que todo lo que Él ha provisto es eterno. Por ejemplo, el perdón de nuestros pecados es eterno, es de una sola vez y para siempre. El beneficio que la religión puede producir es temporal, es emocional, es por un momento, pero el beneficio personal que Jesucristo nos proporciona es eterno, es completo, es suficiente en comparación con lo que el hombre puede ofrecer. Y eso lo deja ver la carta en cuanto toca con la obra que Jesús hizo. Mientras que los sacerdotes tenían que hacer sacrificio de toda índole todos los días, y el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo una vez por año para recordarle al pueblo que era un pueblo pecador, que necesitaban tener una reconciliación con Dios, para hacerle ver su situación, para orar por él mismo, para ofrecer un sacrificio por él mismo y a favor del pueblo una vez por año. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo gran sumo sacerdote, vino a este mundo y nunca entró a ese lugar santísimo. Pero cuando Él traspasó los cielos, fue y se sentó a la diestra del Dios verdadero, del Dios eterno, y ahí está por los siglos de los siglos, entrando al verdadero lugar santísimo. Jesucristo traspasó los cielos y entró al lugar verdadero del verdadero lugar santísimo, a la presencia misma del Padre, no llevando sangre de animales, sino su propia sangre, con la que se presentó para decir: no la presento para mí, sino en favor de hombres y mujeres que obedecen el Evangelio, que reciben a Cristo como Señor y Salvador, que se arrepienten, que nacen de nuevo y que son seguidores de Dios. Esa es la obra que Jesús hizo por ti y por mí, y que no podemos olvidarla, no podemos pasarla por alto, y tampoco debemos tenerla como de menor estima, sino cada día crecer en el conocimiento de Él y de ella, para que cada día tengamos mayores convicciones y lo que se nos avecina en este mundo, lo que estamos viviendo, lo que habremos de vivir, no nos vaya a desviar
Por eso necesitamos tener bien claro quién es Jesucristo para nosotros. ¿Está bien? La idea de sentarse a la diestra del Padre muestra varios aspectos, varios asuntos con ese hecho. Primero, muestra que es el Hijo de Dios, muestra que es Dios mismo, muestra que vino a este mundo como hombre, que se sometió a la voluntad del Padre, que no hizo lo que Él quiso, sino siempre lo que el Padre quiso que hiciera. Muestra que fue vencedor, que triunfó sobre el pecado, que triunfó sobre la muerte, que triunfó sobre Satanás, que triunfó sobre el mal, sobre el infierno, sobre toda la perdición, y que ahora se levanta victorioso, resucitando de los muertos y luego ascendiendo a los cielos y entrando a la misma presencia del Padre donde había estado por los siglos de los siglos. Ese es Jesucristo. No es una religión, no es un líder religioso. Él es Dios, Él es el Salvador, Él es el Señor, con el cual hoy debemos tener una relación máxima que la que tenemos. En esta carta vemos, especialmente en este capítulo 10, vemos las funciones sacerdotales del Señor Jesús. Y eso es muy importante. Y quiero hablarles un poquitito de eso. En primer lugar, Dios escogió una tribu de las 12 de Israel, la tribu de Leví, para convertirla en una tribu sacerdotal. Inicialmente el propósito de Dios es que fuera todo el pueblo fueran un reino de sacerdotes. Pero como el pueblo se fue tras la idolatría, se apartó y no quiso obedecer, entonces Dios decidió coger una sola tribu, y esa tribu es la tribu de Leví. Y allí nace lo que es el sacerdocio y también el sumo sacerdote. El primer sumo sacerdote fue Aarón, hermano de Moisés, y sus hijos también le sucedieron después. Ahora, estos sacerdotes cumplían con una serie de sacrificios que habrían de hacer todos los días, y como ya dije, lo del sumo sacerdote. Si el Señor Jesús, si el Dios Padre decide hacer de esa tribu una tribu sacerdotal, bueno, lo lógico en cierta manera sería que el Señor Jesucristo fuera de esa tribu. Pero resulta que Él no nació de esa tribu, Él nació de la tribu de Judá. Y cuando uno estudia la Biblia, especialmente en los primeros 5 libros de la Biblia, en la Torá, encuentra que aparecen personajes que uno no sabe de dónde aparecieron, como Melquisedec. Melquisedec dice que era rey de Salem, rey de paz, era sacerdote del Dios Altísimo, reconocido por los líderes, por los que tenían temor de Dios. Abraham se acercó a él, le dio los diezmos de todo y fue reconociendo que ese señor tenía una posición bien alta como sumo sacerdote de Dios. Pero no se sabe, y la Biblia no lo dice, de dónde vino, quién fue su padre, quién fue su madre. No sabe nada de eso, y creo yo que él sí tuvo papá, que sí tuvo mamá, que no era un ser venido de otro mundo, sino que era un hombre, un ser humano, que tenía su padre, que tenía su madre, pero que a propósito no se registró nada de su genealogía, con el propósito de mostrar que él era íntegro y que de él habría de nacer un sumo sacerdote. Por eso entonces en esta carta dice que el Señor Jesucristo fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón. Esas son características demasiado importantes, porque ustedes saben que el pueblo de Israel, a pesar de tener un llamamiento con esa tribu de santidad y de gloria para el Señor, en ellos estaba encargado de manejar todo lo que tenía que ver con el tabernáculo. Toda la parte religiosa del pueblo estaba en manos de la tribu sacerdotal. A pesar de todo eso, fueron infieles, hicieron cosas que no le agradaba a Dios.
de Melquisedec no se conoce nada de una vida de pecado ni cosa parecida, y de ese orden de Melquisedec Dios nombra a Jesús, constituye a Jesús como el gran sumo sacerdote. Todo eso lo dice esta carta y vale la pena que la repasen ustedes. Vamos a leer unos pasajes de esta carta para que ustedes se den cuenta lo que es el Señor Jesús para nosotros. Vámonos al capítulo 10. Vamos a leer allí en el capítulo 10 varios versículos. Los versículos 5 hasta el 10 del capítulo 10. Observen lo que el Señor Jesús toma como decisión para cumplir los propósitos de Dios. Dice así, en Hebreos 10, 5 al 10. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar, me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes, como en el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Primero dijo: sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así, de esta manera, quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Ahora observen bien aquí la situación que se nos presenta. De acuerdo con la ley estaba estipulado que se hicieran diferentes sacrificios, y uno de ellos era para perdonar los pecados. Pero cuando el Señor Jesús aparece, le dice al Padre: Padre, déjeme decirlo en mi propia palabra, como si Jesús hubiera dicho esto: estás cansado de tanto sacrificio, de tanta práctica religiosa, que eso no sirve para nada, porque no puede quitar el pecado de nadie. Por eso, Señor, aquí me tienes, dice Jesús, aquí estoy. Vengo para cumplir lo que dice tu palabra, para hacer tu voluntad. Tú has dispuesto que yo haga lo que tengo que hacer, y heme aquí estoy para hacerlo. El versículo 10 me impresiona mucho, porque dice que por esa voluntad hemos sido santificados mediante la entrega total del Señor Jesucristo. Escúcheme, esto no da cabida para decir que es una práctica religiosa, sino que la verdad es que el sacrificio es único, una sola vez y para siempre, no de tantos sacerdotes, sino de un sumo sacerdote llamado Jesucristo, que mediante Jesucristo es que tenemos el perdón de pecados. Mediante Jesucristo es que el pecado es quitado, mediante Jesucristo es que podemos reconciliarnos con Dios, mediante Jesucristo es que podemos vivir una vida de esperanza, una vida de santidad, una vida que nos espera en la eternidad con Dios, solo en Jesucristo. Escúchame esto otro, no es a nombre de Jesucristo, es en Jesucristo, es en Él. Por eso Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Y agregó: separados de mí, nada podéis hacer. Muchos creyentes pretendemos vivir en nombre de Jesucristo. La Biblia dice que debemos orar en el nombre de Jesucristo, pero no vivir en el nombre de Jesucristo, sino en Jesucristo y por Jesucristo, que es diferente, ¿cierto? Que significa otra cosa. Así que yo quisiera que ustedes no solamente tengan un conocimiento intelectual, académico, de quién es Jesucristo, la importancia de Él, sino lo que Él es para mí, lo que Él significa para mí. Si Él no hace la voluntad del Padre, como lo dice este pasaje,
Si Él no hubiera culminado hasta el punto final la voluntad del Padre, nosotros no tuviéramos ninguna esperanza por medio de ninguna religión y por medio de ningún sacrificio y por medio de ninguna ceremonia, porque ninguna de esas ceremonias tiene valor para con Dios. Lo único que tiene valor para con Dios es la muerte y resurrección de Jesús, su muerte en la cruz, su sangre derramada como Cordero de Dios que quita el pecado. No hay otra esperanza, no hay otro camino, no hay otra vida, no hay otra verdad, solamente Jesucristo. Por eso creo que deberíamos enamorarnos más cada día de una relación más íntima y personal con el Señor Jesucristo. ¿No les parece a ustedes? Más adelante, en el mismo capítulo, a partir del versículo 19, ahora 19 hasta el 25, vamos a leer Hebreos 10, 19 al 25. Dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, es decir, solo por medio de la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Yo quiero hacer mucho énfasis en esto. Por favor, escúchenme. Por favor, préstenme atención. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Lo que quiero significar, lo que quiero que ustedes observen conmigo es lo siguiente. No podemos pretender bajo ninguna circunstancia entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, ya no el lugar santísimo del tabernáculo, sino al lugar santísimo de la presencia misma de Dios. Yo no puedo entrar allí a nombre de Jesús. Yo no puedo entrar ahí con una carta de recomendación. Yo tengo que entrar allí y las puertas están abiertas. Ya soy libre para entrar las veces que quiera, pero una condición, tengo que entrar en Jesucristo, en Jesucristo, en Jesucristo, mediante Jesucristo, no a nombre de Jesucristo. Mi tiquete de entrada al lugar santísimo es Jesucristo. La puerta por medio de la cual tengo que entrar al lugar santísimo es Jesucristo. Es en Él, no a nombre de Él, no con una recomendación de Él, es en Él, por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Si tú quieres tener esa libertad y esa alegría de poder entrar en cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, a la misma presencia de Dios, tienes que hacerlo en Jesucristo, en comunión con Él. Permaneced en mí y yo en vosotros. Jesucristo vive en ti y vive en mí por medio de su Espíritu Santo. Él hace morada en ti y en mí por medio de su Espíritu Santo. Pero yo tengo que primero conocer la verdad bíblica, no imaginarme lo que tengo que hacer. Aquí no se trata de lo que yo quiero hacer, sino vivir de acuerdo con lo que ya Dios ha establecido para que haga. ¿Está claro? Nosotros tenemos la facilidad de inventarnos una cantidad de cosas, terminamos creyéndolas sin tener el sustento, el fundamento de la verdad bíblica. Y la vida cristiana no se vive por lo que a mí me parece, sino por lo que está establecido en la palabra de Dios. Somos lo que somos por lo que Dios ha decidido que seamos. Tenemos lo que tenemos por lo que Dios ha dicho que nos ha dado. Y de la misma manera, para poder entrar, no es porque yo soy bueno, no es porque yo diezmo, no es porque yo ofrendo, no es porque yo predico, no es porque soy pastor, no porque sirvo, no porque canto, no porque hago un sacrificio, no porque hago nada de eso me garantiza la entrada al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. La única forma de entrar es en Jesucristo, no hay otra forma, es en Jesucristo, mediante su cuerpo, mediante su espíritu, mediante su sangre. Les repito el versículo otra vez, para que observen bien, versículo 35. El versículo 19. Observen bien otra vez. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, la misma presencia de Dios donde Cristo entró. Por el camino nuevo y vivo. Se trata de una persona, no se trata de un lugar, se trata de una persona viva, que murió, que resucitó, que está vivo. Un camino vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo.
Y oigan, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Sí se necesita el sumo sacerdote, pero no ya Aarón ni la descendencia de Aarón. Se necesita el nuevo y gran sumo sacerdote superior a todo, Jesucristo. Es a través de él. Pero mire cómo se nos llama a los redimidos: familia de Dios. La familia de Dios tiene un sacerdote que la dirige. La familia de Dios tiene un sumo sacerdote para que siga en pos de él. La familia de Dios puede tener relación permanente con toda libertad con Dios el Padre, pero a través de Jesucristo, no a nombre de Jesucristo. Es fácil venir a nombre de Jesús, pero vivir en él no es fácil. Por eso el énfasis está en mediante su sangre, mediante su cuerpo, mediante él mismo. ¿Les queda claro, amados? Entonces dice: acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Quiero decir varias cosas sobre esto que acabo de leer. Primero, ya el énfasis de que es solo mediante Jesucristo, no lo perdamos de vista. Eso debe tener, es una marca constante, es una constante que debemos tener en cuenta. Es en Jesucristo. ¿Cómo está mi comunión con Él? Segundo, quiero que observen cómo lo dice el texto, cómo nos enseña la palabra. Observen bien, con todo cuidado, que ahora podemos acercarnos a Dios libremente, con una conciencia limpia de culpa, porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de una vez y para siempre. El día que nacimos de nuevo, el día que nos arrepentimos, el día que Jesucristo entró en mi corazón, en nuestros corazones, ese día hubo cero pecado. Pero lamentable, es decir, el pecado que me interrumpía mi comunión con Dios, el pecado que me había sacado de la presencia de Dios, el pecado que había sido una maldición y el infierno mismo fue quitado, y ahora tengo reconciliación con Dios. Tengo una reconciliación que me produce paz, que me produce armonía, que me produce aceptación de parte de Dios. Estoy en Dios, Dios está en mí, porque el pecado que me impedía estar en Él y que Él estuviera en mí fue quitado por la sangre de Jesús. Pero lamentablemente pecamos. Entonces por eso es necesario que nos mantengamos en Cristo Jesús, en esa relación personal con Él. Lavados con agua pura, y se refiere a la palabra de Dios. El creyente que no estudia la palabra, el creyente que no es lavado diariamente con la palabra de Dios. Déjenme explicarles eso que acabo de decir. ¿Qué significa que la palabra me lave a mí? ¿Qué significa que esa agua viva me limpie a mí? Lo que significa es que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra a los pensamientos, al corazón, conoce las intenciones del corazón. La palabra me redarguye, me da una radiografía de lo que hay en mí, de cómo me estoy. La palabra me enseña, la palabra me corrige, la palabra me perfecciona, la palabra me condiciona para ser un hombre diferente conforme a la voluntad de Dios, cuando la conozco y la obedezco. Y de esa manera toda suciedad es quitada. Soy lavado, purificado con la palabra de Dios. Y Dios quiere que sigamos en eso para presentarnos en Cristo Jesús libres para entrar siempre a la presencia de Dios. Si el pecado fue lo que nos separó de Dios y el pecado ha sido quitado para que tengamos comunión con Dios, tenemos que estar luchando contra el pecado diariamente, y para poder vencer el pecado diariamente hay que estar en Jesucristo y hay que lavarse con la palabra de Dios. Ella nos perfecciona, ella nos santifica, ella nos purifica, ella hace cosas nuevas en nuestras vidas. ¿Les queda claro, hermanos? Muy bien. La última cita bíblica la vamos a ver en los
versículos 35 hasta el 39. Hebreos 10, 35 hasta el 39. Esto que vamos a leer ahora se aplicaba a las prácticas religiosas del pueblo de Israel. Pero eso mismo sirve como una ilustración de lo que hoy día muchas religiones practican. E igualmente a veces muchos de nosotros también caemos en la rutina. Así que presten atención lo que dice esta palabra. Observen, todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios. Eso hacían en el pueblo de Israel. Todos los días, día tras día, los mismos sacrificios, la misma ceremonia, la misma rutina. Y mire lo que dice, que nunca pueden quitar los pecados. Esa es la sentencia bíblica. Nunca pueden quitar los pecados. Hoy hay muchas religiones que tienen también una cantidad de ceremonias para aliviar su vida de pecado. Y hay ministros que tienen autoridad para perdonar y hacer ceremonias para quitar y declarar hijos de Dios, en fin, tantas cosas. Pero también en la iglesia cristiana hay muchas ceremonias. Y la Biblia dice, eso no sirve para nada, no puede quitar el pecado. Yo quisiera también decirles algo. A nosotros nos gusta tener una idea de justificarnos delante de Dios. Por eso le decimos, Señor, aquí traigo esta ofrenda, Señor, por eso voy a ayunar, Señor, por eso voy a evangelizar, Señor, por eso voy a hacer esto otro. Nada de lo que nosotros hagamos conforme a nuestra propia voluntad le agrada a Dios. A Dios le agrada que hagamos lo que Él quiere que hagamos. ¿Ve la diferencia? La vida cristiana no es para vivirla a nuestra manera. Nosotros sí que tenemos la facilidad para idearnos cómo debemos vivir. Nos ideamos que ya Dios nos ha perdonado, nos ideamos que ya le agradamos a Dios con este tipo de canción, con este tipo de vestimenta, con este tipo de conducta, con esto que hago, con esto que dejo de hacer. Es decir, yo mismo demarco cuál es la conducta a seguir que le agrada a Dios. Inclusive hasta para orar, le damos órdenes a Dios o le pedimos que Él haga lo que nosotros queremos que hagamos, que Él haga. Pero la vida cristiana no es así. La vida cristiana es diferente. Es que ya somos de Jesucristo. Tenemos un sumo sacerdote en la familia de Dios. Tenemos una escritura que nos muestra cómo hacer las cosas. No estamos llamados para decirle a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y luego hacerlo a nuestra manera. Estamos llamados para decirle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Pero hacerlo a la manera de Él. No vengo a Dios para decirle, Señor, aquí me vino a la mente y soñé esto y quiero hacer esto y aquí estoy para sacar adelante este proyecto de vida, este plan aquí, este plan para allá, para ayudar por aquí, para ayudar por allá. Yo tengo este sueño, Señor, y lo voy a sacar adelante. Aquí bendíceme, Señor. No, no es así, hermano, no es así, no es así. Jesucristo es el centro absoluto de nuestras vidas. Es el Señor de nuestra vida, es el Salvador de nuestra vida, es el que marca la pauta, es el sumo sacerdote de la familia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Y es seguir lo que Jesús dice que hagamos. Así es como se debe tener en cuenta la relación con Él. Continúa diciendo el texto, pero este sacerdote, a diferencia de los otros, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con un solo sacrificio ha hecho perfecto para siempre lo que está santificando. Y en esta versión me gusta que dice lo que está santificando. Todavía es una obra continua de perfección.
no que su obra no fuera perfecta, su obra fue perfecta, pero lamentablemente nosotros la contaminamos y ahí es donde Él quiere seguir tratando con nuestras vidas. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Amados, hoy por hoy hay tanta carrera para hacer las cosas que leemos la Biblia casi como un libro de consulta, o para satisfacer una necesidad, o para decir, ya cumplí con mi deber. Pero ese no es el propósito de Dios, que yo tenga un libro allí de consulta. Lo que quiere Dios y lo que Dios ha hecho por su Espíritu, por su palabra, por su obra, es sembrar su palabra en nuestras vidas, en sus corazones y en sus mentes, para que los pensamientos sean conforme a la palabra, para que los sentimientos sean conforme a la palabra, para que los deseos sean conforme a la palabra, para que las decisiones sean conforme a la palabra, para que la voluntad que hagamos sea conforme a la palabra, para que toda la proyección de nuestra vida sea conforme a la palabra. De pronto alguno de ustedes me dice, pastor, eso es fanatismo de su parte, eso es anticuado, eso no pertenece al momento que vivimos. O otro dice, pastor, ¿y eso cómo lo puedo hacer? Pregúntense cómo el Señor Jesucristo como hombre pudo hacer la voluntad del Padre aquí, por el Espíritu y por la oración, ¿verdad? Por el Espíritu y la oración y la decisión de agradar a Dios el Padre. El mundo en el que vivimos no es fácil, es pura tiniebla, está dominado por Satanás, los demonios están por todas partes, los inventos, los asesinatos, todo eso es obra de demonios. Estamos viviendo en un mundo de tinieblas y Dios nos manda a hacer luz, pero esa luz no la produzco yo, esa luz no la produces tú, esa es la luz que Jesucristo produce en tu vida y a través de tu vida, por su palabra, por su Espíritu. Una vida de compromiso con el Señor, una vida centrada en Jesucristo, siendo Él el centro de tu vida como Salvador, pero también como Señor. Después añade, continúa el pasaje, nunca más me acordaré de sus pecados, y así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. ¿Cuándo tenemos lo prometido? Después de cumplir, ¿qué? La voluntad de Dios en este largo vivir en Cristo Jesús. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor ha prometido venir, es la esperanza que tenemos, pero ¿sabe qué? A veces hay creyentes que piensan que eso es un cuento de fábulas. ¿Será que vendrá? ¿Por qué no ha venido? Y no estamos en la sintonía de los momentos proféticos que estamos viviendo. No estamos en la sintonía de los momentos reales que vivimos y de lo que Dios está haciendo, cómo Dios se está moviendo en medio nuestro. Nosotros estamos llamados a estar en armonía con el momento que Dios está guiando. Pero dice, mi justo vivirá por la fe. O sea, va a haber todo tipo de problemas. No dice que estamos viviendo en todo color de rosa, muchas dificultades de toda índole. Pero luego dice, mi justo vivirá por la fe. Observen cómo llama Dios a sus hijos. Mi justo, aquel por el que Cristo murió. Aquel que está en Cristo, que es el justo de los justos, el que está en Cristo es justo porque está en Cristo. La justicia que ha recibido de Jesús. Mi justo vivirá por la fe. Pero escuchen bien lo que sigue, observen cómo sigue diciendo. Mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero mire el llamamiento. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Los que tienen fe y preservan su vida.
Nosotros somos de los que nos mantenemos en la fe. ¿La fe en qué? ¿Fundamentada en qué? Fundamentada en una persona, en Jesucristo, que es el centro de todo el universo y de toda la vida, de la salvación y de la gloria, todo. Y Él está esperando el momento cuando termine el Padre de poner todo bajo sus pies, bajo su control. Y Él es el Señor de señores sobre todo el universo, a través del cual Dios lo hizo. Él es el Señor en toda la historia, Él es el Señor en todo. Él es el Señor en el reino, Él es el Señor en la vida, Él es el Señor en todo. Y la única esperanza de gloria que tiene el hombre es en Jesucristo. No hay otro. Por eso Jesús es superior en todo. Debo reconocerlo, y no solo reconocerlo, sino tener esa relación con Él. Ahora, si ya sabes quién es el Señor Jesús, ¿vale la pena o no vale la pena tener comunión con Él? Dígame, ¿vale la pena o no vale la pena vivir sujeto a Él? La Escritura es clara. Él murió por ti y murió por todos, para que ahora los que vivimos ya no vivamos para nosotros, sino para Él. Una de estas mañanas, ya voy a terminar, yo estaba confesándole al Señor mi infidelidad. Te soy infiel en esto, te soy infiel en esto otro, no te soy fiel aquí, peco por allá, hago cosas que no te agradan. Yo estaba allí confesando mi situación delante de Él, y yo oí la voz del Señor que me dijo, y esto no es doctrina, esta es experiencia personal. Yo oí la voz del Espíritu que me dijo, yo no te he llamado para que me seas fiel por tus fuerzas. Yo no te he llamado para que me sirvas como tú quieres. Yo te he llamado a la comunión con mi Hijo Jesucristo, y en Él harás lo que yo quiero. Es en Él, es en Él, no es en mi fuerza. Yo fracaso todos los días, pero en Él tengo la victoria. En Él, en Él. ¿Cómo anda tu relación con el Señor? ¿Vives a nombre de Él o vives con Él? ¿Vives en Él? ¿Cómo es tu relación con Jesús? Con el Señor. No como dice la gente religiosa, con Chucho. ¿Quién es ese Chucho? Eso no existe. Eso es menoscabar quién es Jesús. Es con el Salvador, es con el Señor, es con el Rey, es el que vive por los siglos de los siglos, es el Hijo de Dios, es Dios en nosotros por su Espíritu Santo. Otros dicen, mi Diosito. Cuando oigo esa frase, digo, uy, ¿qué clase de Dios tiene? Es una relación celestial, gloriosa, única, que viene del cielo hacia mí, hacia tu vida. Colóquense de pies, por favor. Vamos a orar todos, vamos a orar. Yo les pido que me acompañen en oración. Escúchame con atención, por favor. No te distraigas, porque no hemos terminado. No te distraigas con una cosa u otra. Escúchame esto que te voy a decir. Pregúntate en este momento por qué Dios te ha hablado a ti y me ha hablado a mí y nos ha hablado a nosotros hoy de esta manera. ¿Qué propósito tiene Dios? ¿Qué busca Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pregúntate si eso que Dios quiere que tengamos y que vivamos, que seamos, es lo que le agrada a Él. Pregúntate si lo estamos haciendo. Y Dios no te va a dar una carga que tú no puedas llevar. La carga que Dios te da es ligera, es fácil. Pero depende de una relación, de una comunión
íntima y personal con Jesús, con el Señor Jesucristo. Enamórate de Él, conócelo, ten hambre y sed por su palabra. Busca nuevamente el libro Rendición, léelo de nuevo, eso te va a servir. Ora en este momento, dile al Señor qué y cómo acerca de lo que Él te ha dicho. Ora, yo sé que el Espíritu Santo está aquí. Dios no nos ha dejado solos ni abandonados. Si nos habla de esta manera, es una evidencia de que Él está interesado, muy interesado, supremamente interesado, particularmente interesado en ti y en mí. Por favor, ora. Dile a Dios que tú quieres entrar en esa relación personal con Jesús diariamente. Y tú tomas la decisión de rendirte. Yo los estoy invitando a que nos rindamos todos ante la suprema majestad del señorío de Jesucristo. Y no es una ceremonia ni un momentito emocional, es una decisión. Los que ya hemos recibido a Cristo como Salvador, renovemos esta decisión, afirmémonos en ella. Los que han vuelto atrás o han perdido el sentido, el horizonte, retomémoslo de nuevo. Y los que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador y no lo conocen, recuerden que la única esperanza que tienen, la única esperanza de vida, de perdón, de vida eterna, de gloria de Dios, de ser hijo de Dios, es Jesucristo. Recíbalo como Señor, recíbalo como Salvador y viva para Él. Deje de ser un religioso y conviértase en un seguidor, en un discípulo de Jesús. Vamos a amarlo, vamos a adorarlo, vamos a hacer su voluntad. Padre, yo te doy gracias por la ternura tuya, por tu amor. Porque cuando tú ves que estamos andando en caminos que no debemos andar, muy tiernamente te acercas a nosotros para atraernos a ti con cuerdas de amor. El abrirnos la mente para ver la revelación suprema tuya para con la humanidad, Jesucristo nuestro Señor. Es una prueba de tu ternura, es una prueba de tu gracia, es una prueba de tu amor. Y te doy gracias por eso. Y te ruego, Señor, que aprendamos a reconocer el señorío, la majestad, la santidad, la gloria, lo importante de Jesucristo para nosotros. Ayúdanos a tener una relación muy personal por medio del Espíritu Santo y a través de la oración y de tu palabra. Diariamente, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.